entorno un laboratorio de lo común y es capaz de generar, ¿no?, todos esos cruces. Y todo lo que eso está suponiendo en el ámbito cultural de transformación a la hora de entender también la cultura que viene de estos comunales, ¿no? O sea que hay toda creo que hay toda una potencia. Y en esa idea de esos cruces y de generar, bueno, pues otros espacios híbridos, también, bueno, me gustaría situar, también es un poco referenciado desde el ámbito de ISTAB, el programa de estudios de lo común, comunes, ruralidades y feminismos, era lo que buscábamos, cómo generábamos un espacio de aprendizaje, aprendiendo la gestión de los montes vecinales en mano común, generando un espacio autónomo de conocimiento, donde juntar la universidad con museos, con el medio rural, comunidades de montes, ¿no?, y esos espacios híbridos y limitantes, ¿no? Entonces, un poco esa llamada, también como desde ese semifuera en el que me sitúo, es como intentar imaginar también otras formas donde generar también esa pequeña contaminación que pueda hacer la historia y que la hace, vamos, pero más allá de escribir una revista Leer y otros, ¿no? Que creo que por lo menos como compromiso social de retorno también a aquellos que necesitamos también que estos temas marco institucional, sobre todo del texto de Iñaki, que le digo que algunas de las cosas, los comentarios y las intervenciones, porque me cuesta de verdad, y me ha pasado mucho tiempo, pero me sigue costando lo mismo que me pasaba hace 30 años, sintonizar con lo que muchas veces entendemos como cambio del marco institucional o como la transformación. Vamos a ver, no pongo en duda que sea así lo que decís. A finales de los años 70 y durante la mayor parte de los 80, el tema estrella fue la consolidación de la propiedad burguesa, voy a poner énfasis en ciertas palabras, analizado principalmente a través de los procesos de disolución de señoríos y de desamortización. El marco teórico de los trabajos podía variar y en muchos casos ni siquiera se hacía explícito, pero en términos generales se tendía a analizar la cantidad de tierra desamortizada o liberalizada, haciendo un análisis de los principales grupos beneficiados por los cambios. Bon, se pone las tesis de Fontana, más atrás, después o más adelante, volviendo a los temas relacionados con la propiedad. A partir de los años 90 algunos trabajos introdujeron matices importantes. Así, el proceso de transformación de los derechos de propiedad, sigo poniendo énfasis en lo que después voy a comentar, comenzó a observarse como un fenómeno diverso y complejo, que no respondió a un patrón mecánico de cambio del paso de una propiedad imperfecta de tipo feudal a otra perfeccionada de tipo capitalista, sino que iba pasando en relaciones de poder que podían ser diferentes en los distintos territorios y dan lugar a diferentes modelos de redefinición de derechos de propiedad. Vamos a ver, ¿qué nos pasaba a nosotros cuando íbamos con esas premisas que analizábamos, por ejemplo, pues grandes extensiones, grandes dominios señoriales? El tema de la desamortización es fácil de poder en relación con eso, porque en el fondo lo que se desamortiza muchas veces son propiedades que tienen ya un cierto derecho por parte de las instituciones que después van a verse privadas de las mismas. Muchas de esas tierras están arrendadas, muchas de esas tierras están cedidas y tienen ahí un cierto derecho. Pero ¿qué pasa con la cantidad de rentas que los señores perciben? Donde no está nada claro donde podemos hablar de propiedad o qué tipo de propiedad es esa y qué otra cosa es lo que les permite percibir esa rentas. Por ejemplo, en la zona Valencia se hablaba de la enfitosis. ¿Qué enfitosis impedimos? Lo que hay claramente es un poder político o jurisdiccional que permite percibir rentas muy diversas que a veces se consideran rentas agrarias y no deben considerar impuestos. Lo hemos discutido muchas veces, que Jesús sabe eso bastante, las fechas famosas, que incluso se perciben no solamente los dominios señoriales, sino de jurisdicción real también. O los diezmos que han sido enajenados y que la nobleza puede intentar atribuirlas a una especie de propiedad sobre las mismas porque se las ha cedido el rey o incluso se las ha comprado al rey, que es el tema también de la enajenación de las alcabalas en otras cosas. O sea, ahí el problema del marco institucional es que no está claro lo que se entiende por derecho de propiedad. Hay otra forma de concebirlo, hay un concepto distinto de propiedad. Y la propiedad feudal no es una propiedad imperfecta en relación con lo que viene después, es otro tipo de propiedad. Por eso, las hipótesis que se barajaban, los debates que a veces se introducen y que se siguen introduciendo en síntesis, como la de Ángel García Sanz, tienen un problema. Y una de las cosas que discutíamos mucho también con Fontana tiene un problema, y es que proyectan hacia atrás la perspectiva de la propiedad perfecta burguesa. Rosa Conjos hace una aportación que es muy valiosa y muy importante, pero siempre he tenido con Rosa un punto de discrepancia. Y es, ¿y qué pasa antes con aquello que no es exactamente una propiedad
de esas que después se llaman perfectas, sino que es un dominio donde se mezclan componentes económicos y componentes políticos en una sociedad en la que la distribución desigual de los privilegios es decisiva para lo que es la jerarquía social. Esto no es fácil de establecer. El marco institucional es un marco institucional del Estado absolutista, de la monarquía absoluta, en la que todavía existen grandes... Emiliano Fernández Pinedo hablaba de feudalismo desarrollado en su síntesis, otros hablan de la feudalidad, componentes de algo que hemos dado a llamar feudal, que tampoco es el feudalismo de la Edad Media, pero que establece una jerarquía, una organización social, una desigualdad de otra naturaleza. Ese es un problema que llevó tanto tiempo como para que el Código Civil en España se retrasara como se retrasó, porque había muchas formas que no encajaban de ninguna de las maneras. Entonces, ese es un marco institucional importante a tener en cuenta, no el que viene después con la Revolución Liberal, ni la proyección hacia atrás de eso que viene después. Y la segunda cosa que no discutía entonces y que discutiría es que el marco institucional del Estado liberal también experimenta alguna modificación importante, más en ciertos países, como por ejemplo en Francia o sobre todo en Alemania, en menor medida que en España, que se va retrasando, que es la cuestión de la intervención del Estado para proteger a aquellos grupos sociales, a aquellos sectores sociales, digamos, más fragilizados. Es decir, la política de un neoliberalismo, como la llamaba Costa, no es la política del Estado que respeta los derechos individuales, sino que protege los derechos colectivos y permite, por ejemplo, las negociaciones colectivas, los contratos de trabajo. El que el propietario o el empresario debe hacerse frente a unas obligaciones con respecto a la mano de obra, el tema de los accidentes de trabajo en el campo, que es muy tardío el reconocimiento de ellos. Y eso en España hasta la Segunda República no se produce. Y no estamos hablando ahí de una revolución, sino nada más y nada menos que de la introducción de lo que algunos llaman, a mí me parece que también eso es muy ideológico, los orígenes del estado de bienestar. No, las primeras políticas de protección social que en Francia han introducido los solidaristas de la Segunda República, en Alemania los nuevos políticos de la economía política de Smollett y compañía, y en otras partes pues los neoliberales, esos famosos, que no son los liberales clásicos. Es decir, ese cambio que Pierre Rosanvallon ha visto muy bien en Francia, que Robert Castel también estudió, y que es el paso de la objeción liberal, no, aquí el Estado, la cuestión de las relaciones entre el capital y el trabajo y las cuestiones económicas no interviene, dentro, es decir, en el mercado laboral, a otro en donde ya tiene que intervenir, y en donde el propio derecho de propiedad, es decir, el reconocimiento de ese derecho está sometido a limitaciones sociales. A limitaciones sociales. Es otro marco. Es cierto que en España tarda mucho en introducirse, también cambia el marco institucional en el que se debería estudiar la cuestión del trabajo. Vale, seguimos en vale, pues empiezo con la pregunta de Tito. Bueno, yo no voy a responder a todo lo que se ha planteado, no voy a concentrar en algunas cosas y entiendo que el resto de la mesa a otras, o sea que si eso va a ser eterno. Entonces, yo diría que los efectos de la segregación, claro, mi perspectiva es muy parcial, porque la veo desde un lado y entonces seguramente desde otro lado se puede ver de otra forma. Yo diría que lo primero que ocurre es que la primera etapa después de la segregación sería la historia económica se afirma como una disciplina autónoma, ¿vale? Separada del resto de la historia. Esta afirmación, en la medida que se trata de establecer como un campo propio, todavía separado de los economistas, pero lo que va ocurriendo es que en la medida que se convive con los economistas, en sus métodos de evaluación de la investigación, en la docencia, en muchas cosas, lo que hay es una apropiación muy rápida de metodologías utilizadas por los economistas, especialmente la utilización de modelos y de técnicas econométricas y estadísticas. Y esto hace, en algunos casos, yo diría que enriqueciendo lo que hacían los economistas, porque se entiende que los economistas tenían esquemas demasiado simplistas y cuando se trabaja en determinados contextos históricos, esto como muy insuficiente. En otros casos quizás no, pero yo creo que habría esta voluntad de ir más allá. El caso institucional sería un buen ejemplo, ¿no? Como los historiadores económicos siempre han considerado las instituciones como endógenas y no como algo que nos venía dado. Creo que habría una segunda etapa interesante. Bueno, ¿esto qué efectos generaría? Nuestra sensación de que a los historiadores les ha dejado de interesar absolutamente lo que hacemos. Y este desinterés tiene que ver,
diciéndolo críticamente, aunque se ve un artículo, se ven modelos y tal, y dices, esto yo no lo puedo ver. Cuando yo leo muchos artículos de teoría económica que sobre la introducción y las conclusiones, no leo nada más porque no me interesa toda la parte central, pero sí que me interesan a lo mejor las conclusiones. Es decir, que realmente los costes de enterarte de lo que hace la gente no son tan elevados. Yo diría que por parte nuestra, quizás sea presuntuoso, no hemos dejado de leer a los historiadores. ¿Por qué? Porque nos dan enormes informaciones contextuales que son súper útiles a la hora de hacer el trabajo. Habría una segunda etapa en la cual los economistas redescubren la historia. Esto es interesante, sobre todo en torno a lo que podrían ser los debates sobre las causas del crecimiento económico. Esto sería un buen ejemplo, o las cuestiones institucionales. De pronto los economistas en las universidades norteamericanas de vanguardia ven que la historia es el campo donde tienen que probar sus hipótesis, y que además sus hipótesis tienen un componente de largo plazo, de causación acumulativa, y entonces empiezan a hacer trabajos que podemos considerar históricos. Y esto genera dos problemas. Uno, aportan en muchos casos ideas teóricas muy interesantes, pero tienen conocimientos históricos muy pobres. Y genera un efecto interesante, es que incluso los historiadores económicos neoclásicos más ortodoxos muestran un rechazo hacia estos trabajos, porque dicen, estos no tienen ni idea de historia, ¿no? Entonces, esto genera un efecto. Por otro lado, los economistas con los que convivimos nos empiezan a apreciar y empiezan a encontrar interesante trabajar con nosotros. Y entonces se establece un campo, podríamos decir, de trabajo en común, que en ocasiones lleva a introducir el largo plazo en algunos trabajos, y en otras ocasiones nos puede llevar incluso a que nosotros hagamos trabajos que han dejado de ser históricos. Son trabajos sobre el presente, pero te ofrecen cosas y tal, y ellos valoran nuestra aportación. Paradójicamente, la gente que trabaja en las facultades de economía en lo que podrían ser áreas de empresa manifiestan un creciente rechazo total hacia nuestro trabajo. No les interesa nada, les parecemos absolutamente prescindibles, y esto se puede ver en los planes de estudio, como vamos siendo atacados, no por los economistas, que parecen incluso convertirse en nuestros aliados, sino por este otro tipo de personas. Me parece algo paradójico, porque también hay un esfuerzo por parte de muchos estudiantes económicos por hacer historia empresarial, pero aquí no se ha establecido una alianza con la gente que trabaja aquí. Y yo diría que desde esta perspectiva, volviendo entonces al final de tu pregunta, lo que hay es una creciente desconexión y vuelvo, engancho entonces con la pregunta de Manolo, con espacios donde esto no es posible, pero realmente esto es una enorme excepción. Es decir, la SEA o Historia Agraria, el que hayamos mantenido durante tantos años un espacio de comunicación entre nosotros, donde nos hemos leído mutuamente, esto me parece algo excepcional. Se me ocurre un campo donde tampoco esto ha ocurrido desde el principio, que es en el marco de la economía ecológica. Mi perspectiva es que a los economistas que trabajan en temas medioambientales siempre les ha interesado el largo plazo, o han recibido bien los trabajos que hemos podido hacer en el largo plazo. ¿Por qué? Porque yo creo que entienden que los problemas medioambientales, especialmente los problemas vinculados al cambio climático, no son problemas del presente, son problemas que se han generado en un espacio muy largo. Les parece natural que haya trabajos donde se puedan analizar estos temas en una perspectiva de muy largo plazo. Muy brevemente, ya para ir terminando yo, cuando planteaba Manolo si había un metarrelato alternativo. Bueno, efectivamente yo creo que debemos de considerar que en parte hemos fracasado, aunque no hemos conseguido todavía convencer a la corriente principal en historia económica en cuál ha sido, qué ha ocurrido con el desarrollo de la agricultura en España y cuáles son los ejes principales en el cual hemos desarrollado nuestra investigación. Entonces, pues un ejemplo que me parece especialmente relevante. En el libro de Fusi y de Palafox, la prueba que utiliza Palafox para mostrar el atraso de la agricultura española, esto es para caerte redondo al suelo, la prueba que utiliza es la comparación de los rendimientos del trigo entre España y otros países a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es para morirte, sobre todo porque entonces yo le diría, mira los rendimientos del trigo en el año 2019 en Estados Unidos y en Francia, y entonces ¿qué diremos? Que la agricultura norteamericana, los rendimientos físicos de la agricultura norteamericana son parecidos a los africanos, para que os hagáis una idea. Pero entonces hay otras cosas. Entonces, bueno, esto es, yo creo que efectivamente no hemos conseguido, bueno, yo creo que era
les da un poco de miedo decir ciertas cosas por nuestra reacción, ¿no? Pero no hemos tenido demasiado éxito. Y más brevemente todavía, yo no voy a hablar de la primera parte de lo que ha dicho Pedro, no voy a entrar, se lo dejo todo a Iñaki, pero sí que quiero decir una cosa. Yo voy a hacerlo fácil. Lo fácil es tu pregunta sobre el tema de estos orígenes de la intervención. ¿Por qué no se ha introducido mucho esto en nuestro trabajo? Porque paradójicamente, y lo ha dicho alguien esta mañana, a los historiadores agrarios parece que no les interesa nada la segunda mitad del siglo XX. Hay muy pocos trabajos sobre la segunda mitad del siglo XX. Y justamente, como tú has dicho, que llegan muy tarde, estos esquemas de intervención en la agricultura española estamos hablando de años bastante tardíos, y si pensamos en el franquismo, incluso más tardíos, porque realmente hay un rezago importante en la intervención institucional en la agricultura española entre España y otros países del continente europeo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en otras literaturas de otros países efectivamente sí que está muy presente este tema, y aquí todavía me sorprende que no haya más trabajo. Hay bastante, y en esta sala hay mucha gente que ha trabajado, Alba, Daniel, se me ocurre así mirando rápidamente, pero todavía no hay mucho trabajo. Ahora tú algo. Sobre la cuestión de la independencia de la historia económica, yo tengo una parte práctica que para mí, en mi trayectoria personal, es fundamental. Si no hubiera existido esa desconexión, esa independencia de la historia económica, yo probablemente no estaría aquí en este momento. Porque se abrió la posibilidad en los años 80 en el que yo, y como yo, decenas de personas entramos en la universidad gracias a que la historia económica estaba en las facultades económicas. Las facultades económicas en aquella época crecieron exponencialmente, ¿no? Por lo tanto hacía falta profesores y entramos por eso. Si no, si hubieran sido una facultad de historia, vamos, una cuestión puramente práctica. Yo creo que es evidente que ha habido una desconexión mayor. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Vicente. Lo único que quizás no sea tan pesimista, en el sentido de que puede volver a haber puntos de encuentro, ¿no? Entre historia económica cuantitativa y historia social, y creo que todo el desarrollo que está habiendo recientemente, es uno de los temas, digamos ahí en la cena, estrellas de la historia económica actual, que es la desigualdad. O sea, de repente en historia económica no se habla de desigualdad, pero llevamos 3 años en los que es uno de los temas centrales. Esto obviamente conecta, aunque son estudios muy cuantitativos, pero creo que sería una oportunidad para retomar diálogo entre la historia social y la historia económica, porque la desigualdad es una parte importante de lo que está pasando en las sociedades. Entonces, eso yo creo que sería más optimista, porque creo que podría volver a haber vías de encuentro entre las dos formas de pensar. La cuestión del corte en 1936, pues bueno, probablemente la razón sea que efectivamente la mayor parte de los historiadores agrarios están más interesados en el periodo anterior, y que luego la cuestión agraria entendida como problemas de propiedad a partir de los años 50 de alguna manera desaparece, pero desaparece por el éxodo rural, ¿no? Una vez que la gente emigra del campo, vamos a decir que la cuestión agraria, tal y como se entendía en los años 30, desaparece, ¿no? También. Y por lo tanto, pues, todavía no hemos encontrado temas. Esto puede tener que ver con el relato de éxito, porque entonces es la agricultura industrial que triunfa y nos parecemos a Europa porque hemos triunfado con la agricultura industrial, pero claro, los historiadores agrarios todavía no estamos en ese nuevo escenario, ¿no? Probablemente la línea esta de la agroecología o el protagonismo, todas estas cosas, que es la que pone en duda precisamente el relato del éxito, es donde hay mucho para avanzar y donde se puede poner la vía para avanzar en ese tipo. Y algo con lo más complicado que Pedro. Te dejo lo mejor, lo más brillante. Yo creo que estamos de acuerdo en la mayor parte de la situación. La cuestión de la propiedad perfecta y la propiedad imperfecta que aparece en el texto aparece como crítica. O sea, quiere decir que esa visión de la que se consideraba la feudal como una propiedad imperfecta y se veía que el capitalismo consolidaba derechos de propiedad perfectos. Eso es lo que estamos criticando. Entonces lo que tú señalas, claro, es que el cúmulo de derechos de propiedad en el marco feudal era extremadamente complejo, y no solamente incluía cuestiones de tierra, sino que también incluía cuestiones de renta. Probablemente
se han desfocalizado, ¿no? En este proceso de redefinición de derechos de propiedad nos hemos centrado mucho más en cuestiones relacionadas con la tierra que con todo lo demás, pero eso no quiere decir que no exista y que no dijerais cosas en su momento y que no se van a seguir diciendo cosas posteriormente, ¿no? Pero claro, esto, en algunos trabajos Miqueas y yo creo que hemos intentado dejarlo claro, el tipo de derechos de propiedad que surgen en el capitalismo siguen siendo igual de complejos. O sea, no se puede hablar de la propiedad perfecta individual, es un mito. Son diferentes haces o diferentes derechos acumulativos que en algún momento se jerarquizan de una manera o de otra y que están en constante redefinición. Incluso en la actualidad, la propiedad sigue estando en constante redefinición. La propiedad privada, porque la propiedad privada no es absoluta, nunca es absoluta. Siempre tenemos, la propiedad siempre está limitada socialmente. No estaba en el antiguo régimen, con unas características determinadas, pero es que no sigue estando ahí. Ahora mismo está limitada socialmente. Y yo creo que constantemente se está redefiniendo. Entonces, bueno, o sea, eso de ver una propiedad imperfecta y una propiedad perfecta lo criticamos abiertamente, porque yo creo que las cosas son mucho más complejas, ¿no? Y luego, la otra parte del Estado, bueno, quizás ahí es verdad que claro, el Estado es básico en el marco institucional, pero es verdad que este aspecto concreto que tú señalas, de la protección, de la regulación de derechos del mercado laboral, etcétera, además es uno de los más desatendidos desde la historia económica. Yo no sé si surge en la República, quizás surge antes, ¿no? Quizás después de la Primera Guerra Mundial y con la propia dictadura de Primo de Rivera y empiezan a pasar cosas que algo se hace, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que luego es mucho más completo en la República, pero es verdad que puede ser una parte de esa. El tema de los seguros, efectivamente, empieza antes. La POMS tiene un trabajo bastante interesante. El problema, como siempre, es conectar una cosa con la otra. Sí. Es decir, que a veces tenemos líneas que están por ahí haciendo cosas muy interesantes, pero no somos capaces de ponerlas en relación. No, pero es curioso que el papel del Estado en la definición de derechos de propiedad sobre la tierra, eso yo creo que sí que se da muchas vueltas y hemos avanzado mucho, pero que habría que complementarlo con esto que tú señalas, ¿no? Sería un aspecto que habría que seguir. Respecto a lo que dijiste, si no solamente una cosa, porque el marco institucional que se ha referido Teodoro, criticando, como es cierto, ese aspecto tecnológico, que parece que hay una línea de progreso. Yo entiendo muy bien la primera parte de tu intervención, en el sentido de que no hay una propiedad que va creciendo hasta la perfección, sino que es un marco institucional distinto. Lo que yo ya dudo un poco más es la segunda parte, porque ¿cuál es el marco institucional de los llamados orígenes del Estado de Bienestar? Cuando en España se crea la jornada de 8 horas, si me equivoco, es de 1918, si no hay